Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hoy vamos a hablar sobre la reforma fiscal y lo vamos a hacer con alguien que es economista, pero no es cualquier economista, porque economistas hay muchísimos en nuestro país y por lo general no aciertan en nada. Es decir, hacen una serie de pronósticos y análisis y finalmente nunca se dan, pero nunca les quitan el exequatur. Este es otro tipo de economista, pero sobre todo no por esto, por sus pronósticos, por sus explicaciones, acertadas o equivocadas, no, a eso no me refiero. Me refiero a que entiende de que la economía tiene que estar al servicio de la gente, no al revés, la gente al servicio de la economía. Y eso lo distingue de la mayoría, del 95% de los economistas en la República Dominicana. Y eso es fundamental para nosotros y para Ojalá. De manera que recibimos con muchísimo cariño, con muchísima satisfacción a Pavel Isa Contreras. Pavel, buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme en el programa y gracias por esos comentarios. Además que son ciertos, no son halagos, son verdaderos. Son verdades. Pavel, te hemos visto haciendo prácticamente un media tour, o sea, has ido a varios programas que han solicitado tus explicaciones, tus análisis sobre el reciente paquete fiscal o tributario que ha sometido el gobierno, en parte por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me gustaría comenzar esta conversación, que va a durar 45 minutos, un poco para que nos brindes una panorámica. Por cierto, debo decir, las reflexiones sobre el paquete fiscal que hiciera Pavel Isa, un artículo largo que fuera publicado en su versión corta en el Caribe, fue publicado en perspectivaciudadana.com. O sea, usted puede ir a Perspectiva Ciudadana y puede encontrar escrito las reflexiones de Pavel Isa Contreras. Perdón, Pavel. Bueno, primero que nada destacar el contexto en que se hace. Es decir, no, aunque mucha gente, especialmente de la oposición, estaba hablando de la inminencia de una propuesta de reforma tributaria, no estaba claro, porque los números todavía no estaban claros si iban a cuadrar o no. Y más temprano que tarde emergió el problema de que el gobierno no podía ajustar su nivel de gasto a la baja para conseguir un balance fiscal que junto con el financiamiento, digamos, cerrara la brecha, ¿no? Pero antes que recibir el financiamiento para cerrar la brecha, necesitaba que el Fondo Monetario Internacional dijera, sí, este camino por donde va la cosa es creíble y damos nuestro visto bueno, y ese visto bueno permite acceder a los fondos internacionales, básicamente a los fondos de los bonos soberanos. Recuerden que el gobierno ya está autorizado a salir al mercado internacional a recolectar unos 500 millones de dólares en bonos soberanos. Probablemente hay otros recursos atados a ese sello que da el Fondo Monetario Internacional. El gobierno no pudo ajustar el gasto a la baja, aunque hizo un esfuerzo. Yo creo que es injusto indicar que el gobierno no hizo un esfuerzo por el lado del gasto. Yo creo que la calidad del recorte puede ser cuestionada y yo tengo dudas al respecto. Lo único que hizo fue respetar salud y educación. Creo que es un avance respecto a años anteriores. Y gobiernos anteriores. O a gobiernos anteriores. Me parece positivo y creo que es una conquista de la ciudadanía que ha reclamado defender salud y educación. Bien, pero luego el resto del recorte fue, digamos, parejo. 12% a todos los ministerios. Yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fino en esa dirección. Amén de que hay que hacer una transformación profunda en cómo cada ministerio gasta los recursos o cada oficina del Estado gasta los recursos. Ahí hay un problema muy serio. Pero bueno, el gobierno hizo un cierto esfuerzo, pero no pudo bajarlo aún más. Creo que en parte tiene que ver con toda una maquinaria clientelar que hay detrás. Así funciona la política dominicana, es una de las cosas más importantes que hay que superar para tener una política pública más sana, que esta relación clientelar entre clase política
y ciudadanía, digamos, personas, o pueblo y sector empresarial cambie para poder hacer una política pública más efectiva que esté menos condicionada por este tipo de intereses rentistas, básicamente. Pero bueno, no lo pudo reducir. Entonces, la alternativa es incrementar los ingresos y propone este paquete tributario. Desafortunadamente lo hace también en un contexto en el cual ya ha habido aumento del precio de las energías, aumento del precio de los combustibles, aumento del precio de los alimentos. Entonces agarra a la población en una situación muy apretada. Pero además, nuevamente, en un contexto de descreimiento y de falta de credibilidad del Estado dominicano en general y también del gobierno en particular sobre la forma en que gasta. De la gestión pública. De cómo se gastan los recursos, cómo gasta la gestión pública, asigna los recursos, decide en qué gastar, cómo gastarlos. La gente lo que dice, bueno, esto es para más, mucha gente dice, esto es más para más corrupción o para más clientelismo, esto es para alimentar una nómina improductiva, que puede ser en algunas ocasiones exagerada, pero hay esa percepción. Yo creo que eso tiene que ser muy respetado por la clase política del Estado y dar claras señales de que se está caminando en una dirección diferente. Y el Estado dominicano y la clase política no han dado esas señales tan claras. Entonces, la propuesta a la propuesta se reacciona de manera fuerte en términos de rechazarla, ¿no? Pero previo a la reacción que se pueda tener sobre el paquete fiscal, ese desajuste en las cuentas, ¿en qué incide, por ejemplo? Se estiman en el presupuesto 350 millones para subsidio a la electricidad. Adicionales. Adicionales. Exacto. Bueno, adicionales. Bueno, adicionales. Otro. Un petróleo, cuando se hace la estimación de $78, está en 110. Sí. ¿Qué tiene que ver esos factores, los alimentos? No, no es solo, digamos, y creo que es justo también. No es el manejo fiscal del gobierno nada más. No es solamente. Okay. No es solamente eso. Hay un tema de cómo el clientelismo condiciona, hace rígido de alguna manera el presupuesto, sí, porque tú necesitas de alguna manera mantener la maquinaria financiada para perpetuarte en el poder, o no perder apoyo, pero por otro lado están los shocks, eso es indudable. Pero antes que los shocks, hay que indicar algo. El Ministerio de Finanzas el año pasado presentó una propuesta de presupuesto con un subsidio que ya de por sí era poco razonable, de $350 millones. Y lo había hecho el año anterior. Sí. Y la idea era que, bueno, a mediados de año hacemos un presupuesto complementario. Tú lo que dices, Pavel, lo que mucha gente entendía desde un principio de que iba a ser insuficiente. Iba a ser insuficiente. Totalmente. ¿Por qué presentarlo de esa manera? Algunas explicaciones que se dan son de este tipo. Necesitamos poner un subsidio eléctrico en el presupuesto relativamente bajo para forzar a las distribuidoras de electricidad, que son las que reciben el subsidio, hasta hacer un mayor esfuerzo en el cobro. Pero bueno, yo creo que esa no es la forma, a mí me parece, de hacer política pública, pero esa fue la forma en que lo hizo esa gestión del Ministerio de Hacienda en 2 años consecutivos. Subestimó. Bueno, subestimó para cuadrar el presupuesto frente al Fondo Monetario Internacional. Precisamente sobre eso, como estamos hablando de las motivaciones de esta reforma, ¿tú no crees, Pavel, también, porque estamos hablando de la gestión fiscal del gobierno, ¿tú no crees que el tema eléctrico tiene que ser abordado, digamos, con mayor seriedad? Porque, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viendo desde aquí, desde Ojalá? De que todos los años nosotros estamos haciendo, como país, como Estado, un rescate, y lo queremos equiparar al bailout de la banca financiero, sí. O sea, un rescate interminable de las empresas generadoras, cuyos costos... No, de las empresas distribuidoras. No, y de las generadoras, porque nadie audita los costos. De ¿Cómo yo sé que tú mereces un subsidio? ¿Entiendes? Es decir, porque hay un acuerdo de Madrid. Ya, bueno, sí, hay un tema de cuántos platas reciben las generadoras, pero debería de señalar en particular las llamadas IPP. Exacto. Los productores independientes. Los contratos. Ese es el problema, que no ha sido... bueno, yo creo que el sector eléctrico tiene 3 problemas, uno montado sobre otro. Primero, una base energética muy costosa. Exacto. Que se asoció a lo que pasó en los 80 de la matriz energética. La matriz energética muy costosa. Fuel oil. No se renovaron plantas a tiempo, en parte porque no había recursos públicos, entonces se procedió a importar un parque energético rápido, y para instalarlo rápidamente la emergencia.
tenía que ser plantas de alto costo. Se aceptó las condicionalidades dentro de la emergencia. Y luego están los contratos. Es decir, primero la base energética cara de que consume un tipo de combustible tremendamente costoso, contaminante y demás. Luego están los contratos, el tipo de contrato. Y en tercero, sobre eso, se monta el tema de la falta de cobro y de la cultura del no pago y el fraude, que si bien es generalizado, la mayor parte del fraude se explica por los consumidores de alto consumo. Si prescindimos de ese subsidio de 700 millones de dólares en este presupuesto, ¿no habría mayores problemas? No, Eso por un lado. Sí, claro. En segundo lugar, te quiero mencionar el tema del gasto tributario. Es decir, lo que pasa es que el grueso del gasto tributario, acuérdate, es de ITEVIS. Entonces, eso es para los bolsillos de la gente, ¿no? Pero solo el 50% es ITEVIS. Solo el 50%. Bueno, de acuerdo a Nelson Suárez, un trabajo que presentó aquí. El otro 50% son beneficios también de exoneraciones para la importación de combustible, donde ha habido grandes escándalos. Yo si mal no recuerdo, pensaba que era más que eso, pero no importa. Como individualmente es por mucho el más importante. Ok, lo que quiero decir, estamos hablando de 108 mil millones. Quitémosle a la mitad, son 54 mil millones. Sí, hay un tema. O sea, hay más de mil y pico millones de dólares. Yo creo que en el tema del ITEVIS hay que tener tremendo cuidado. No, tú tienes razón. A los sectores más empobrecidos hay que manejarlo con mucho cuidado. El tema de la medicina. Es lo que hace menos regresivo el sistema tributario dominicano, o por lo menos al ITEVIS, es lo que hace al ITEVIS progresivo. Si le quitas las incisiones al ITEVIS, te va a hacer un impuesto altamente regresivo, donde los sectores de menor ingreso son los que mayor proporción de impuestos van a pagar con respecto a su gasto y con respecto a su ingreso. Así es, eso es correcto. Entonces hay un tema así de gasto tributario. Lo que quiero decir, si metemos en el cóctel el tema eléctrico y el gasto tributario, que hay que repensarlo, yo no digo que hay que eliminarlo, sino repensarlo, veríamos el tema presupuestario de otra manera, ¿no? Bueno, ahí está el tema de las zonas francas, por ejemplo. También. Que por muchos años se han beneficiado de los bienes públicos que le brinda el Estado, aunque sean bienes públicos con deficiencia, y no han contribuido con el fisco, ¿no? Entonces se genera una dualidad entre empresarios que producen para el mercado interno e incluso que exportan, y estos que están amparados en este tipo de regímenes. Entonces hay que resolver ese tema. O sea, no menosprecio para nada el tema del gasto tributario, pero es un gasto tributario que se ha prolongado en el tiempo. No es una coyuntura particular la que tenemos este año o el año pasado respecto al gasto tributario. La coyuntura particular, tampoco la influencia del clientelismo es particularmente fuerte este año. Es sencillamente un elemento que introduce rigidez en el gasto, incluyendo también, aquí hay que señalar también, cómo hay partidas presupuestarias que están atadas. Entonces tienes que el Congreso, los ayuntamientos, aunque no se cumpla la ley, bajarlo por debajo de lo que está como en proporción del presupuesto sería imposible. Es decir, hay una serie de elementos que introducen rigideces, y no quiero menospreciar eso. La mayoría de los economistas, yo sé que no es tu caso, en tu caso tú tienes una visión más integral, pero la mayoría de los economistas sostienen de que el Estado Dominicano recibe suficientes ingresos. El suficiente lo dicen con la boca un poquito cerrada porque no se atreven a decirlo en grande, pero sostienen eso, hay suficiente. Lo que pasa es que tenemos un problema grave en el gasto. El problema grave es en el gasto. ¿Tú entiendes que el Estado Dominicano tiene suficientes ingresos? No, definitivamente que no. Es decir, a largo plazo, el país necesita elevar la presión tributaria desde el... ¿Cuánto para ti, para Pavel Isa, sería una presión tributaria razonable? Yo cuando digo esto, yo no quiero ponerte en la europea. En la disyuntiva de decir, Pavel Isa dice tanto, no, lo que quiero decir, digamos, un pacto fiscal que integre, ingreso y gasto, ¿no? ¿Por cuánto deberían andar por el orden del 20 a 25%? Del 20 al 20%, eso sería lo razonable. Eso sería razonable en un proceso de quizás a mayor plazo elevarlo aún más entre 25 y 30%. Pero digamos, para un país de ingreso medio como la República Dominicana, es razonable procurar elevar su presión tributaria gradualmente hasta por lo menos el 20%, 22, 23%. Y siempre pactado, ¿verdad? Claro. Pactado, y que haya confianza en la gestión pública, todo lo que... Pero para lograr eso, tú necesitas una reforma del gasto. Entonces ahí coincido con estos economistas que hablan del gasto. Hay necesidad de reformar profundamente el lado del gasto para dar legitimidad. Claro. A la reforma. ¿Cuáles son los componentes esenciales en materia de gastos? Por ejemplo, rigideces. Cuando se establece en el presupuesto asistencia al Banco Central
por una crisis anterior, por ejemplo. Es una rigidez también, Sí. que se viola, Sí. pero bueno, son cargas que están ahí establecidas. Mira, la carga del Banco Central puede ser pequeña, el punto es que se cumpla. Porque tú mandas el mensaje de que tú Ok. tienes un compromiso con desmontar esto, no importa que sea pequeña. Si tú Sí. quieres, prolóngalo en el tiempo, pero no lo hagas administrativamente. No lo hagas o usando un subterfugio legal a través del presupuesto, sino respeta la ley y si tú quieres bajar la carga, cambia la ley. Yo creo que eso es razonable. Claro, siempre vas a tener el problema de que eso te afecta a la política monetaria, Claro. te pone más rigidez a la política monetaria. Pero hemos visto también que el Banco Central ha tenido márgenes importantes de maniobra, aún con ese tremendo déficit cuasi fiscal. Hay Pavel. una cosa que quisiera, antes que cierre, sobre pasando un poquito a la página del gasto. ¿Por qué han caído los ingresos del Estado en esta situación? Exacto, la información que da Luis Reyes, asesor del Ministerio de Economía, es que las recaudaciones han caído en 50.000 millones. Pero nosotros lo que tenemos es la percepción de que la economía, según las cifras oficiales, ha seguido creciendo. A ver, yo creo Escuché a Temo decir de que hay un rezago, naturalmente, si las recaudaciones no se han comportado al mismo ritmo que el supuesto o real crecimiento, Ese es el tema. tiene que haber un rezago. Sí. Pero ¿por qué del rezago? Pero yo quisiera que esto tú nos lo Ok. explicaras después de la pausa. Nos vamos a la pausa y sin ningún Continuamos rezago nuestra venimos. conversación con Pavel Isa Contreras. Pavel, nos quedamos con el rezago. ¿Qué es lo que tú ves dentro de lo que son las finanzas del gobierno que han generado lo que Luis Reyes señalaba, como con esa caída de las recaudaciones del Estado? La presión fiscal ha bajado de un 16 a un 13%, se ha 13.2. señalado. ¿Cuál es el origen de este problema? dos problemas y un posible tercero. El primero es que yo creo que hay un enorme incentivo a la evasión. Y yo creo que la maquinaria recaudadora está llegando a ciertos límites en términos de captar recursos públicos. Al final... Un incentivo un a fuerte la incentivo a la evasión. Es decir, como el sistema tributario carga a unos pocos sectores, Sí. le carga con tasas altas, es decir, se habla de una presión tributaria del 13%, pero hay sectores que tienen 30, 35%. Eso es verdad, eso es bueno que tú lo digas. Entonces, Eso es correcto. es Eso es tan bueno que tú- tenso, aquí hay un muy fuerte incentivo a evadir. Sí. O sea, no es que yo voy a evadir 10% y ya, y bueno, me voy a arriesgar a que me agarren por un 10%. No, ahora, me puedo arriesgar a que me agarren si es con 35%. Entonces hay un fuerte incentivo a evadir. Y eso, o no a evadir, también, no solo a evadir, sino a hacer operaciones fuera de, o sea, Del sistema a formal. emprender iniciativas fuera del sistema formal. Entonces, Exacto, ese- informalizarse, Ese, sí. es el segundo elemento, Ajá, evasión sí. clara y simple. Y segundo, acción, Sí. emprendimiento fuera Sí. del alcance, digamos, del sistema tributario. Pero además la economía ha crecido, eso es un análisis que habría que hacer. Yo no estoy seguro si los colegas, Luis o otros colegas han hecho análisis sobre el comportamiento del crecimiento económico, pero probablemente muchos de los sectores más dinámicos no han sido precisamente sectores que tributan. El año pasado, por ejemplo, el sector, que uno de los sectores que más creció fue agricultura. Aunque también se puede alegar que fue un rebote del año pasado, de otro año anterior, pero bueno, si tienes un sector agropecuario creciendo, el sector agropecuario no es particularmente contribuyente, entonces tú tienes que el denominador Sí. sube, es decir, cuando se calcula la presión tributaria, se calcula la cantidad de recursos que recauda el Estado sobre el valor de la producción de bienes y servicios en la economía en ese año. Te crece el denominador, Sí. pero el numerador se te queda pequeño, entonces la presión tributaria cayó. Sí. ¿No? Entonces hay un tema también de contabilidad, posiblemente. Y además, si hay sesgos en general en la contabilidad nacional, que hay una sospecha de eso, que exageran el crecimiento por la forma específica en que se calcula. ¿En qué se calcula? En que creo que, y aquí yo quiero insistir en esto, creo que el Banco Central ha debido tener una política más abierta y más transparente de discusión con los especialistas de cómo calculan el tema del Producto Interno Bruto, no para generar, digamos, flancos débiles, sino para que también los especialistas tengamos una idea clara de cuáles son las fortalezas y debilidades de la Claro, cuenta. saber hasta la dónde me verdad, dice. saber la verdad. Saber la verdad, ¿no? Sí, sí, Exactamente, sí. Eso es sano, eso es bueno. Y eso le da mayor credibilidad a la política pública y a la información también. Creo que
creo que el Banco Central y el gobierno dominicano ha usado demasiado la información como política pública y al final ha erosionado un poco la credibilidad. Yo creo que ya cuando el Banco Central anuncia que crecimos al 7, al 6, la gente dice, bueno, ¿y qué? Sí. La gente no se entusiasma porque se ha sobreexplotado, Sí. se ha sobreusado ese recurso. Entonces yo creo que hay un tema también de cómo se estima el Producto Interno Bruto, las dudas que genera eso, las dudas en la población en general, pero también en muchos especialistas, muchos de mis colegas tienen serias dudas sobre esto y esto hace que el número no puede estar subestimando o sobreestimando la caída de la presión tributaria. De todas maneras, los recursos tributarios han crecido a un mucho menor ritmo de lo que se esperaba, sin duda, y yo creo que tiene que ver con esta tendencia que hay a hacer negocios fuera del sistema. Tú me señalas evasión y la informalidad, y decía un tercero. Bueno, o la expansión de sectores Como la agropecuaria. Como la agropecuaria, Como la o sencillamente agropecuaria. la economía informal. Economía informal. Ya, sí. ya no como una acción para evadir, sino Sí. sencillamente, bueno, Un 56% de la economía informal. es informal, y entre 2000 y 2008, uno de los informes de la Oficina de Desarrollo Humano plantea que la mayoría de los empleos, más del 50, o cerca del 50% de los empleos que se generaron entre 2000 y 2008 eran empleos informales. 72% creo que O era. bueno, sí, creo que era así, creo Sí. que era y concentrado en 3 o 4 ocupaciones que eran en el sector de transporte, que era Sí. piche de guagua, Sí, o motoconcho. no sé qué, o motoconcho, o el tema de las saloneras o los Sí. colmaderos, Sí, sí. con toda la dignidad que tiene un empleo, pero difícilmente una economía puede desarrollarse generando este tipo de empleo, y esos empleos obviamente, muchos de ellos, las riquezas que generan no pasa por el sistema tributario, o lo hace de manera bastante indirecta y marginal. Una cosa adicional que tiene que ver con la estructura, digamos, de la economía dominicana. El sistema tributario es esencialmente regresivo. Sí, 70% de los impuestos son regresivos. Bueno, Pactar. quiero hacer una aclaración al respecto. Ujú. 70% son impuestos indirectos. Sí. Directo. Pero para ser justo, esos impuestos indirectos no necesariamente graban principalmente a la población pobre, por aquello de la exención del ITEVIS. Sí. Ok, ok. Entonces, la regresividad tiene que verse más bien de cuánto paga, digamos, cada segmento de la población, el 20% más pobre o el 10% más Sí, pobre es respecto al verdad. siguiente y al siguiente y así. Vale la hasta- precisión, indirecto. Entonces, ahí el sistema tributario Pero sigue siendo en regresivo. términos en el de sentido- percepción de renta, los quintiles de altos, más altos, el sistema lo grava de manera progresiva. Vamos a ver. Te voy a poner el caso del ITEVIS, Ujú. que es el que más conozco porque fue el que más trabajé en algún momento, y es de mayor capacidad recaudadora en la economía dominicana. Sí. El ITEVIS, la recaudación, el peso del ITEVIS en el gasto y el ingreso del hogar va creciendo con el ingreso. A mayor ingreso, más peso de lo que el hogar paga de ITEVIS tiene en su presupuesto. Perfecto. Digamos. Los indigentes no así. pagan ITEVIS. Los indigentes no pagan o pagan menos, y mientras más crece el ingreso, porque más paga ITEVIS, porque mayor proporción de bienes que están grabados con el ITEVIS, ese hogar tendría a consumir bienes y servicios. Sí. Cuando se llega al último quintil de ingresos, o sea, el 20% más rico, Ahí cambia. esa proporción cae. Cae. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué cae? Porque el ingreso de esa población se dispara Sí. respecto al resto. Cuando tú dices que hay, para que la gente entiende porcentualmente. Porcentualmente, sí. Ujú. Sí. ¿Ya? Con respecto al ingreso. Sí, Sí. sí. ¿Ya? Ahora, cuando uno pone todos los impuestos en su conjunto, la información, y estamos trabajando eso en este momento, la información que tenemos es que es bastante parejo, aunque hay una duda todavía, y esto es una información preliminar, de que en el último quintil sube, pero no estamos seguros. Pero a todo lo largo de la distribución del ingreso en general, se mantiene relativamente estable. Es decir, los pobres están pagando tanto impuesto Como los ahorita. como los ricos en términos de su ingreso. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es un sistema regresivo, de todas maneras. Totalmente. Tiene que ser un sistema progresivo, en el sentido. Entonces, porque además, para un hogar de menor ingreso, pagar impuestos cuesta mucho más. Claro. O sea, porque implica privaciones concretas. Claro. Que para un hogar relativamente rico, que pagar más impuestos o menos impuestos no les representa la diferencia o una gran diferencia necesariamente. Entonces, sí estamos frente a un sistema fundamentalmente regresivo. Y cerca de prácticamente un 85% de los salarios en el sector formal son menores de 30,000 pesos. Y no Que por- pagan impuestos sobre no la es renta. deducible, no pagan Exactamente. impuestos sobre la renta. Exactamente. O sea que Entonces, tenemos serios problemas, Entonces, ¿verdad? sí, la respuesta es sí. Tú tenías una pregunta a partir de ahí. Sí, a partir de ese, o sea, con un esquema de esa naturaleza,
gravar las rentas, o sea, en una reforma fiscal integral, como se llama, se supone que las mayores rentas van a pagar más impuestos, como es en todas las economías que han tenido éxito y que han crecido. Pactar esos acuerdos es un desafío demasiado grande, pienso yo, para que sectores no acostumbrados a pagar impuestos y que tienen una ventaja en términos de percepción de renta y de pago de impuestos que no guardan una correlación adecuada. Es un desafío político mayúsculo. Sí. Mayúsculo. Y técnico. Y técnico también. Pero es más político que técnico. Claro que sí. Sin duda. O sea, tú tienes que sentar en la mesa a la gente que tiene plata y decirle, estos son los mecanismos que ustedes usan para no pagar. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Y yo con esto te voy a garantizar esto y esto y esto. Porque además también estamos viendo una parte de la clase empresarial bastante preocupada con la sostenibilidad de esta forma de hacer política de gestión pública en general. Sí, muchos de sus líderes han expresado que este es un modelo insostenible fiscalmente. Así mismo lo han dicho. No solo fiscalmente. Sí, pero bueno, yo recuerdo ese titular de periódico. Y creo que Macarrulla fue muy... ha sido el modelo. Cambio de modelo. Llamó mucho la atención. Sí. Entonces hay que sentarse y decir, bueno, y técnicamente lo vamos a hacer de esta manera. Y bueno, probablemente no se va a poder recaudar todo lo que dice el Código Tributario, pero se puede ir avanzando en esa dirección. Pero obviamente requiere de un pacto y requiere también de una suerte de amenaza de quiebre del sistema, o de una amenaza quizás también coercitiva. Pero bueno, primero tiene que venir, la idea es que tiene que venir primero el pacto. No es por ahí que estoy entrando, porque lo otro también es entrar en una confrontación que puede ser también tensa y puede no haber suficiente poder para lograr ese cambio. Pero lo otro es el tema del gasto tributario. Yo creo que hay que incorporar creciente y activamente a todos aquellos sectores que están exentos, me refiero a los que están exentos del impuesto sobre la renta. Y me estoy refiriendo a zona franca particularmente, y eso hay que ver, claro, eso hay que hacerlo también, buscar hacerlo en asociación con Centroamérica, porque cuando se despegan cuando el sistema tributario, los niveles tributarios se hacen disparejos, pues la inversión tiende a fluir hacia donde menos paga impuestos. De hecho, había un esfuerzo del Fondo Monetario Internacional por juntar a los países de Centroamérica y República Dominicana y lograr acuerdos fiscales, de tal manera que no hubiese guerras a la baja en los tributos, evitar esto, ¿no? Y luego está el tema de la riqueza financiera. Y yo quería apuntar sobre eso. En la economía dominicana, el sistema tributario es tremendamente, tiene una dualidad muy fuerte. Aquellos que perciben renta por ganancias por empresas productivas, accionistas o empresas de único dueño, pagan impuestos sobre la renta. Quienes reciben renta por riqueza depositada en el sistema financiero no pagan impuestos sobre la renta de facto. Deben hacer una declaración jurada, pero es injusto. Pero eso, entonces hay que incorporar a esa gente crecientemente al impuesto sobre la renta. Eso no te va a generar mucha plata. Te puede generar 3.000, creo que la última, cuando yo hice esos cálculos hace como 3 años. Se intentó en el 2004 y hubo una campaña feroz mediática. Y diciendo que era un impuesto a los ahorros. Sí, a los viejitos. Sí, exactamente. Yo recuerdo. Y no es un impuesto a los ahorros, es un impuesto sobre la renta que va a agravar la riqueza financiera. Claro. Cuando usted perciba beneficio financiero, usted paga impuestos sobre la renta. Pero además, tú tenías que tener, para comenzar a pagar algo de renta, es por encima de 3 millones de pesos en certificados. Para tú poder percibir un ingreso calificable para pagar impuestos, para comenzar a pagar. Si tú solo depende de ese ingreso, porque si depende de los otros, entonces tú tienes que aglutinar todos los otros, todos los ingresos. O sea, ¿y cuántos dominicanos y dominicanas tienen depositados en los bancos 2-3 millones de pesos en certificados? Son muy pocos. La mayoría de los dominicanos no tiene cuenta de banco. Y esto no necesariamente tiene que tener un efecto recaudador importante, como dije antes, pero el mensaje es claro. Vamos a pagar todo vamos a pagar impuestos, especialmente en lo más rico. Y cuando tú hagas eso, incluso puedes empezar a desmontar algunas exenciones al impuesto a los más bajos, de tal manera que los sectores más empobrecidos también se sientan parte. Se sientan estimulados a pagar impuestos. No solo estimulados, sino también se sienta parte del esfuerzo de financiamiento. Sí, como contribución. Como aún sea pequeña. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, yo en un escenario distinto, un escenario político distinto, donde hay un esfuerzo, donde se percibe un esfuerzo de mejor política pública, yo vería incluso bajando el límite del impuesto sobre la renta y poniendo un nuevo tramo de 5% o un impuesto mínimo para todo el mundo de impuesto sobre la renta de
que no sé, puede poner 500 pesos, 200 pesos. Puede ser un impuesto no Simbólico, ad valorem, simbólico. sino específico que grave a todos los asalariados, un poquito, ¿no? Entonces eso hace sentir parte a la ciudadanía de un esfuerzo de financiamiento del desarrollo. A un serrucho nacional. ahí Claro, estoy, es sí. un serrucho nacional. Mientras tanto, tenemos que serruchar este segmento Sí, sí. y vamos inmediatamente a una pausa y regresamos con Pavel Isa. Nosotros de llevamos inmediato. 30 minutos hablando con Pavel Isa, a quien hemos invitado a hablar sobre la reforma fiscal, ¿verdad? Y a usted que le dijimos que de eso íbamos a hablar, pero aprovechar a este hombre para hablar de una serie de cosas tan importantes. Yo sé que ustedes no se lo lamentan, pero tenemos que finalmente entrar en materia, en el tema, Pavel. Tú decías, para agilizar un poco el asunto, de que esta era una reforma tributaria, en la parte tributaria progresiva, Sí. pero que tenía un efecto recesivo, o era previsible que tuviera un efecto recesivo. Me gustaría que tú nos explicaras esto. Bueno, es progresiva o tiene una intención progresiva. Intención progresiva, ok. Y tiene una intención progresiva porque los tipos de impuestos que están aplicando están grabando fundamentalmente a sectores de medios altos y altos ingresos. Ok. Estamos hablando de seis figuras impositivas. Nuevos impuestos a los juegos de azar, Sí. y es impuesto sobre la renta. Se calcula 10%, o sea, un impuesto sobre la renta es un impuesto del 10% al valor de las operaciones de los juegos de azar. Ingresos brutos. Sobre los ingresos brutos acreditables al impuesto sobre la renta, lo cual es un impuesto sobre la renta mínimo, de hecho. Claro. Ok. Y esto es para bancas de lotería, bancas de apuestas, Casino. mesas de casino, juegos telefónicos y juegos por internet. Sí. Y creo que había otro más que no En recuerdo ese ahora sentido mismo. podríamos decir que por ahí va por la dirección correcta. Va con la dirección correcta, está grabando un sector que todo el mundo percibe como altamente rentable, de lo Claro. contrario no hubiese la proliferación de bancas que hay, Sí. especialmente las bancas de lotería. Sí. Ya, aunque también las bancas deportivas. El Sí. otro era la banca La deportiva. deportiva, sí. Correctamente. Entonces está grabando ahí un sector de alto ingreso y además está penalizando el consumo porque va a incrementar los precios. Sí. Se está penalizando el consumo de un bien malo, como Correcto. decimos los economistas. Correcto. Un bien que se considera que no tiene beneficio social. Sí. Segundo, la reestructuración del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Básicamente lo que se está planteando es cambiar la naturaleza del impuesto. Y a mí me gusta esta posibilidad. Pero yo creo que hay espacio para discutir. Actualmente lo que tenemos es un impuesto a la propiedad, a la propiedad suntuaria. Sí. Es decir, toda propiedad que pague que valga más de 5 millones paga un impuesto sobre la diferencia entre el valor de la propiedad y los 5 millones, equivalente al 1% de la propiedad. Aquí Entonces, ahora está es- penalizando a la propiedad. Ahora te está diciendo, vamos a acumular todas Sí. tus propiedades y vamos a sumarle el valor y vamos a grabarte con un 1% sobre el valor de la diferencia entre el valor acumulado de tus propiedades y 6 millones de pesos. Sí. Entonces es un cambio en la naturaleza del impuesto, desde un impuesto a la vivienda suntuaria que grava a las viviendas de alto, Que no era de alto suntuaria, costo, que no era suntuaria. que ya no era Sí, suntuaria, ya no era suntuaria, ¿verdad? pero bueno, hacia un impuesto a la propiedad inmobiliaria. inmobiliaria. Sí. Eso es Y correcto. yo creo que me parece bien, es decir, Muy bueno, en vez de usted tener una casa de 7 millones de pesos y alquilarla, usted tiene 2 apartamentos de 3 millones y medio de pesos que también los alquila y Sí. probablemente perciba la misma renta por eso. Entonces, bueno, está grabado con un impuesto equivalente al 1%. Entonces, yo no veo mayor problema en eso, aunque puede haber, entiendo el debate, pero creo que tienen que tener claro de que se trata de un cambio en la naturaleza del impuesto. En ese sentido también se va por la dirección correcta. Se va por la dirección correcta. Ok. Está grabando sectores de altos ingresos. Y bueno, pero si yo lo que estoy es trabajando para retirarme y mis ahorros los estoy invirtiendo en una propiedad inmobiliaria para alquilarla, bueno, pero usted tiene que pagar impuestos de todas maneras por eso. Claro. ¿Ya? Bien. Entonces, Tercero. el tercero es una introducción de un nuevo impuesto a los activos de las instituciones financieras. El famoso El 1%. de los activos. Obviamente está pensando en un sector que tiene alta rentabilidad, altas ganancias, que es el sector financiero. También va por la dirección correcta. Va por la dirección correcta, solo que usa una figura equivocada, que es el 1% sobre los activos. Mi pregunta, y porque te he escuchado en otros programas, ¿por qué prefirieron irse a los activos y no...? Porque recauda más. Claro. Recauda ¿Y por qué? más. Y el fondo dio su aval a eso. Sí, sí, Y- pero... y el fondo es Por- el fondo es una institución, por encima de toda sospecha, nada hostil contra los banqueros. Bueno, sí, pero digamos es una figura que recauda. Si esa es la propuesta y la pueden conseguir, lo importante es cuadrar las cuentas fiscales, esa es la prioridad, y al final no va a deteriorar
la cartera de los bancos, ni la operación, ni la sanidad de las operaciones financieras de las Y no instituciones. pasan los bancos ese 1% a sus clientes. Sí, Porque además, en el acuerdo con el Banco Central, el encaje se sacó, Claro. y los activos que tienen que ver inmobiliarios. por Son los Mi- activos productivos. Mi Exacto. impresión es que lo que negociaron fue solo dejar aquellos activos en la lista de activos a los cuales ellos pueden traspasar el costo hacia La cartera. hacia la cartera, y quizás algún otro. Pero el encaje no lo pueden traspasar. No. Bueno, lo podrían traspasar dependiendo de si logran algún tipo de colusión en el mercado, los bancos. Es decir, en un mercado oligopolizado podrían lograr cierto nivel de colusión y ponerse de alguna manera de acuerdo, pero eso requiere un esfuerzo colectivo. Entonces lo que hacen mejor es el esfuerzo colectivo para dejar fuera aquellos que no puedes traspasar como el encaje legal. ¿Ya? Entonces hay que recordar que el encaje legal es el monto que los bancos de los depósitos que reciben tienen que sacar para fines de previsión y depositarlo en el Banco Central, y no hacen negocio con ese dinero. Sí. Entonces le cargan el 1% a la cartera con la cual cartera de hacen crédito, por hacen tanto, negocio. eso pasa entonces, como pasa al usuario de crédito, Sí. ellos tienen que calcular cuáles son mis costos de operación. Mis costos de operación es la tasa pasiva que pago por los depósitos que presto más hacia adelante. Mi costo es la operación del banco. Mi costo es el 20% de encaje legal, sobre lo cual no saco beneficios, sino que pago a la tasa pasiva a los depositantes. Bueno, entonces el efecto distributivo se neutraliza. Desafortunadamente. O sea, la Perdón. principal figura impositiva va a estar grabando a los usuarios de crédito que son sectores productivos y que no entran en el análisis de la distribución, sino que entran en el análisis más bien de la producción. Exacto. Afectaría si nosotros obviamos que en ese paquete que llamamos costo también están los beneficios de los banqueros. Si reducimos el margen de intermediación bancaria, Pero eso no es activo, eso es, al final, digamos, en el balance se llama, digamos, patrimonio, o se sí, saca... yo lo que te quiero decir es que nosotros estamos partiendo de que todo aumento de los costos necesariamente hay que traspasarlo y no lo puede asumir el banco, el banquero. La única manera sería ponerle un tope a la tasa de interés, y la tasa de interés no está regulada. Entonces, por eso yo lo que planteaba era... Pero pueden reducir sus costos operativos, como ya lo están haciendo algunos bancos. Bueno, eso sería... Lo que te quiero decir, sí. no, lo que quiero Si hay plantear, alguna manera- lo que quiero plantear es que la reacción natural de todos los economistas, es decir, le han subido un impuesto, naturalmente lo van a traspasar. Y en el fondo hay una perversidad en todo esto, dirían, del impuesto, porque se lo van a traspasar al pobre tipo de clase media que va a comprar una jipeta, que va a comprar un apartamento, que quiere iniciar una empresa. Y entonces, naturalmente, todo el mundo va a estar en contra. Pero si el banquero se reajusta, porque la declaración de López Valdés, es decir, vamos a hacer todo lo posible para que la variación de la tasa de interés sea mínima, porque el mercado necesita estar alimentado por un flujo de dinero creciente. Bueno, es una declaración que tendría que ser respaldada con cosas bien concretas. Claro. Y la banca en la República Dominicana, no hablo solo del sector financiero, no solo del sector financiero en general, sino de la banca en particular, es muy conocida por tener unos altos márgenes de intermediación y una retribución a toda la gerencia bancaria bastante ¿Y tú jugosa. no crees que puede llegar a que este es un momento también para replantearse un poco eso? Yo creo que sí. Porque los niveles de retribución que se tiene dentro de, digamos, de esa élite bancaria son excesivos en comparación con otros sectores de la Con economía. industria, sí. Comercio, Claro, etcétera, etcétera. por supuesto. Entonces, sí, uno se puede replantear, pero ¿cuál es el instrumento que tienes Bueno. para hacerlo? Por eso entonces pero planteo yo... mi discusión es, Babel, es que se quiere plantear esto como algo inevitable cuando yo veo que hay margen, si hay una voluntad. Yo te voy a agregar... Hay una voluntad de déjame parte de los banqueros. Pero por eso Déjame yo agregar utilizaría el impuesto sobre la renta para eso. una idea más. El factor de competencia. Ajá, Aunque bien. tú señalas, por ejemplo... Bueno, tenías que poner al Banco de Reserva, por ejemplo, a jugar un rol más activo en la competencia en el mercado. que le impida a ellos hacer una carga jugar un rol absoluta. de quiebre del... 50%, pero el Banco de Reserva no, el 50% no ejerce lo va a su hacer. mandato. El Lo primero mandato que que parece haber recibido el Banco de Reserva es
genera ganancia igual que cualquier otro banco. El principal problema de reserva, comercial. y recuerdo que Toribio se molestó porque lo dijimos aquí, es que el Banco de Reserva no se maneja como una banca pública. No, es un O sea, banco privado del Estado, sí, que genera beneficio para el Estado ¿entiende? y maximiza beneficio para el Y eso Estado. es una barbaridad. Bueno, somos de los pocos países. El debate en Bueno. España, por ejemplo, ahora mismo, es el reclamo de una banca pública. Y aquí tenemos una banca pública y entonces... no juega su rol, no juega su Exactamente. sino que es parte del tinglado Exacto. del Financiero, oligopolio bancario, claro. del oligopolio financiero que que hay en la República desperdicia el poder Dominicana. que tiene, porque Claro, entre el Banco podría Popular ser. y el Reserva tienen Bueno, el 50% de la alguien cartera. te podría decir, Totalmente. no, crea una banca pública, preserva este banco de esta manera y crea otra banca pública. Puede ser, eso es un debate, pero estoy de acuerdo en que el sector público tiene que tener un rol más activo en empujar al sector financiero a la competencia, que reduzca los márgenes de intermediación y reduzca los excesivos costos con lo que opera Es lo que está la pasando. banca. Y esos costos están asociados a una enorme retribución al staff que toma Bien. decisión especialmente. ¿Qué es lo que está pasando con Senasa, por ejemplo, y la ARS privada? Claro, le está poniendo ese tipo de Exactamente. competencia. Eso es un ejemplo interesante, a mí me parece. Bien, pero sigue, adelante. Entonces el otro, bueno, es la reducción gradual de hasta la eliminación del impuesto a los cheques o a las operaciones, a las transacciones financieras, me parece razonable. ¿Te Hay parece que bien? recordar que fue un impuesto temporal, pero que se ha se prolongó perpetuado en el tiempo. No es un impuesto que cause mayores problemas ni mayores distorsiones, pero genera un cierto costo especialmente sobre las empresas, que son las que mayores volúmenes de operaciones financieras hacen. Entonces eso o sea que eso también va en la dirección correcta. eso va en la dirección correcta porque despenaliza la producción, ¿no? Quita carga Sí. a la producción y este Sí. país lo que necesita es producir. Claro. Sí. No, y favorece la bancarización de las operaciones. Correcto. Porque- Correcto, hay un incentivo, aunque sea pequeño, Sí. a que la gente empiece a utilizar más los bancos en vez de hacer operaciones en efectivo para evitar pagar ese pequeño impuesto. Aunque yo creo que ese efecto va a ser bastante marginal. Sí, Ese marginal. efecto de bancarizar, digamos. El quinto elemento es la introducción de un nuevo impuesto sobre la renta de 10% sobre los dividendos que las empresas distribuyen a sus accionistas. Funciona de la siguiente manera. Las empresas cuando cierran el año, calculan sus beneficios, tienen que pagar un 25% de esos beneficios a la Dirección de Impuestos sobre la Renta y luego a partir de ahí distribuyen beneficios. No es exactamente así que opera, pero es una forma simple Sí. de explicarlo. Ahora lo que está diciendo esta propuesta es, una vez usted pague el 25% y le devuelva, digamos, al accionista el 75%, le paga al accionista el 75% restante, sobre ese 75%, la persona que recibe el beneficio, el accionista, Paga el accionista, 10%. paga el 10%. Eso hace, en los hechos, que el impuesto sobre la renta suba desde 25% hasta 32.5%, porque Eso se está suma el bien. 25% más el 10% sobre el 75% restante, que hace un 32.5%. De nuevo, no es así exactamente que opera, pero en el fondo de eso es que se está tratando. Y eso va en la dirección correcta. O sea, estamos hablando de un aumento del impuesto sobre la renta de un tope de 25 a un máximo de 32.5%. Eso te genera, sí debo decir, te genera una brecha fuerte, en el sentido de que los tramos de impuestos sobre la renta son 15, 20, 25. Ahora vas a tener 15, 20 y 32.5. Entonces eso, yo creo que hay que revisar esas escalas. Como discutíamos antes, de que también podríamos pensar en escalas en un escenario diferente, donde hubiera credibilidad en el Estado y en la política pública y en la forma de gastar, así como bajamos y pensamos en gravar a los asalariados de menores ingresos, aunque sea con un impuesto pequeño, también tenemos que pensar en cambiar esta estructura, que sea no 15, empezando con 15%, 20 y 25 o 32, sino que empezando en 10, 15, 20, o sea, ya espaciarlo. Ahora, el problema que tiene esto va en la dirección, repito, va en la dirección correcta, es importante. Recuerden cuando se dio el debate hace unos años, hubo una oposición muy fuerte del empresariado nacional a aumentar el impuesto sobre la renta, creo que subió hasta 30 la propuesta y luego se bajó a 27.5 y luego terminó bajando de nuevo a 25 porque las inversiones iban a huir a Centroamérica, donde el impuesto sobre la renta era de 20, en la mayor parte de los países era 25, creo que solo Guatemala tiene una tasa de 30%. Yo creo que de todas maneras hay un problema y es que solo se está grabando los dividendos. Los dividendos son los pagos a los accionistas, pero hay empresas de único dueño que no pagan dividendos, sino que el único dueño recibe todo el beneficio. Entonces estamos hablando de que quienes se asocian, digámoslo así, para producir en una empresa y reparten dividendos, van a estar grabados con 7.5% más que aquellos que emprenden una empresa solos.
Sí, es una discriminación injusta. Entonces es una discriminación injusta que habría que buscar la manera de corregirla. Pero claro, la mayoría... aquí hay un elemento. Es posible que usted diga, bueno, es que las empresas de único dueño tienden a ser menores, de menor tamaño. Sí. Y entonces eso es una diferenciación que podría considerarse. Eso es posible, pero hay empresas muy rentables, aunque sea de único dueño, que deberían de estar pagando un poco más. Es una discusión que habría que afinar. La medida se haría siguiendo los dividendos, los beneficios que está produciendo la empresa, o por los volúmenes de venta que esté manejando. Por los dividendos, una vez la riqueza producida. Ya tiene que grabar la riqueza que se produce, los beneficios producidos. Y obviamente hay toda una labor de inteligencia impositiva, de calcular adecuadamente los impuestos. No es posible que el sector, como se ha planteado, hotelero, esté generando 5 años pérdida. 5 años pérdida. Claro, hay que recordar algo. Eso es uno de los elementos más importantes de fortalecer la administración tributaria, que ya hay un manual para ello, un manual instructivo, de que muchos de estos hoteles operan como centro, como llamamos los economistas, centro de costos. Es decir, son operados por casas matrices, que son las que capturan todos los beneficios, mientras el hotel opera con una estructura de costos calculadas por ellos, que hacen que sus beneficios al final sean muy reducidos. Es decir, digamos que yo te vendo una serie de servicios, o sea, la casa matriz le vende una serie de servicios al hotel, y el grueso de la ganancia está en la venta de ese tipo de servicios, o le coloca a los turistas, en fin, hay una serie de mecanismos, mientras que el hotel en el fondo opera bien tablas en los ingresos y los gastos, porque la ganancia está generando una empresa hermana o matriz. Sí, Entonces hay un manual, la DGI ha hecho un manual, un instructivo para este tipo de cosas. Hay que ver cómo, no lo he evaluado, no lo conozco, esto es materia ya muy, muy especializada de administradores tributarios, pero hay que ver cómo se fortalece eso, porque yo creo que allí hay una gran fuente de ingreso tributario que se está perdiendo. Y de evasión. Y de evasión al final. Sí, porque es una manera elegante, claro. Pero ilegal incluso. Sí, de legal. Hay un elemento que creo que se conoció mucho aquí con las distribuidoras de energía. Sí, que Fenosa. recibían préstamos. Fenosa, el en el caso de 24%. Fenosa, de las casas 24%. matriz, y entonces habitualmente con sus costos operativos aparecían con pérdidas Sí, así era. permanentemente. Eso es lo que Parece que el turismo también, porque se operan, los operadores turísticos están en la casa matriz, mandan acá, pero no hay regulación internacional que apoyen a que allí donde se preste el servicio sea quien reciba el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Con frecuencia operan esas matrices en paraísos fiscales. Sí, eso ¿ya? es. Por ejemplo. Ajá, Entonces, o en países que tienen legislaciones que permiten hacer eso. Sí. ¿Ya? Se nos queda el sexto, el que es sexto es la incorporación. telecable. La incorporación de los servicios de telecomunicación por cable al impuesto selectivo al consumo de 10% sobre los servicios de telecomunicación. Es decir, cuando usted recibe la factura telefónica, usted se va a dar cuenta que usted tiene el 16% de ITEVI, un 10% de impuesto selectivo al consumo, más el 2% del impuesto para el desarrollo de las telecomunicaciones, la contribución, CDT, contribución para el desarrollo de las telecomunicaciones. En todos los servicios de telecomunicación usted va a tener eso, excepto en los servicios de televisión por cable. Entonces la idea es incorporarlo como otro servicio. A mí me parece más equitativo, es decir, también esto es un servicio que debería ser quizás grabado. El tema es que, y eso lo consumen los sectores medios y altos, tú dirías, bueno, va en la dirección correcta, pero también te bloquea la posibilidad de que los sectores de más bajos ingresos reciban este tipo de beneficios. Alguien podría argumentar, bueno, pero esto es información, la información no debería estar grabada. Bueno, pues también Internet está grabado y también es información. Hay toda una discusión, pero en términos distributivos, no va en la dirección correcta, aunque de nuevo contribuye a bloquear la posibilidad de que los sectores de bajos ingresos también consuman este tipo de servicios. Entonces hay una dimensión distributiva que no es tan positiva. Entonces ese es un poco el paquete. Y todo esto en general contribuye a recesionar la economía. Esto contribuye a recesionar la economía, ¿no? A bajar el ritmo de actividad económica. Es un daño que irremediable. No estoy diciendo con esto que no hay un efecto colateral. Es un efecto colateral que no hay mucho que hacer al respecto. Que no sea hacer un esfuerzo por gastar mejor y contrarrestarlo a través de un gasto que tenga menos filtraciones. Es decir, cuando usted gasta en una jipeta, la plata se le va. Si es una Toyota, se le va al Japón, claro, y queda un margen muy pequeño acá. ¿No? Si usted gasta en una cañada, claro, entonces el gasto se queda acá en una proporción mayor
además de tener un impacto bien concreto. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es por el lado, poner el énfasis en mejorar dramáticamente la calidad del gasto público. Muy bien. Pavel, muchísimas gracias por haber aceptado esta larga conversación que se hizo todavía más Hay larga. que repetirla porque se quedaron muchas cosas en el aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con mucho gusto. Tenemos que traerlo aquí a Pavel. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación, tanto como nosotros dos aquí, con Pavel Isa Contreras, economista. Nosotros nos vamos a la pausa, yo creo que ya no nos queda más porque tratamos de eliminar todas aquellas cositas que presentamos aquí en Ojalá para aprovechar al máximo a Pavel Isa Contreras. Solo le deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el lunes aquí en Ojalá.